Hola, buenas tardes a todos. Soy Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos, y para mí es un gusto recibirlos en el comité de hoy. Aprovechando que estamos en el mes en que se celebra el Día de la Propiedad Intelectual, el tema a conversar precisamente es propiedad intelectual y protección de datos. ¿Dónde está el límite? En un entorno cada vez más digital, donde las fronteras entre la protección de datos personales y los derechos de la propiedad intelectual se vuelven más difusas, analizaremos en el panel de hoy cómo las empresas pueden resguardar su innovación y su información sensible sin vulnerar los derechos de privacidad. Exploraremos dónde se traza el límite y qué implicaciones legales tiene. Como panelistas tenemos el día de hoy a Pedro Córdoba Balda, socio de la firma ecuatoriana Robalino, abogado de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, con especialización en Derecho de Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y con especialización en Derechos de Autor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente asesora a empresas nacionales e internacionales en la protección de sus activos intangibles de forma integral y estratégica. Aparte de la vigilancia y defensa de marcas, patentes y otras formas de la propiedad intelectual, ha implementado políticas y procedimientos de protección de datos a empresas a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha participado en transacciones y negociaciones respecto a intangibles. Ha sido reconocido en el área de propiedad intelectual por rankings como Reuters League, Chambers and Partners, IP Stars, WTR y Lexology. Pertenece igualmente a asociaciones como INTA, miembro del Comité de Protección de Datos Personales, ACIPI, AmCham Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y el World Compliance Association en el Comité de Protección de Datos Personales. Igualmente tenemos como panelista a Isabela Paolo, abogada asociada de la firma Cedeño y Méndez, especialista en materia de propiedad intelectual. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Cuenta con un máster en Derecho de Negocios de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Es miembro de la Asociación Panameña de Derecho de la Propiedad Intelectual, APADEPI, miembro del Subcomité de América Latina y el Caribe del Comité de Prácticas de la Oficina de Marcas de INTA y miembro también de la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes, AIJA, participando en la Comisión de Propiedad Intelectual, Tecnología, Media y Telecomunicaciones. Previo a dar paso a nuestros expositores, como siempre, les recuerdo que tenemos un espacio finalizando la intervención para preguntas, comentarios o consultas que puedan tener. Y hoy tenemos, luego de la finalización de nuestro panel, la conversación con los miembros del Comité de Legislación e Impuestos acerca del plan de acción para el año 2025 y la elección del Vice Chair que me acompañará durante este periodo. Así que una mención, como siempre, muy especial a nuestros patrocinadores que hacen posible estos eventos. Bienvenidos al día de hoy, gracias por acompañarnos y adelante, Isabela. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paula, por la introducción. Como comentaba la licenciada Paula, hoy venimos a hablar un poco de lo que vendría siendo la propiedad intelectual, la protección de datos y dónde está el límite. Denme un segundo para compartir mi pantalla. ¿La pueden ver bien? Perfecto. Muchas gracias. Ok, como mencionaba, propiedad intelectual versus protección de datos. ¿Dónde está el límite? Primero debemos establecer que tanto la propiedad intelectual como la protección de datos tienen fines u objetivos totalmente distintos, que en algún momento pueden verse entrelazados o podemos encontrar desafíos legales entre uno y el otro. Primero en Panamá tenemos nuestra ley de propiedad intelectual que vendría siendo la ley 35 de 1996, modificada por la ley 64 del 2012. Para el tema de derecho a autor, entonces tenemos la ley 64 del 2012. ¿Pero qué busca la propiedad intelectual? La propiedad intelectual lo que busca básicamente es proteger las creaciones humanas o hechas por el intelecto humano, como vendrían siendo las marcas, las invenciones, las obras literarias, las obras públicas, vendrían siendo los software, entre otros. Lo que busca incentivar vendría siendo la creación de distintas obras, busca incentivar la innovación, básicamente, y dar derechos exclusivos a los creadores de esas innovaciones. A diferencia de la protección de datos, que lo que viene a proteger es la privacidad de los datos personales, la privacidad y
los datos personales de los seres humanos y de los humanos que estamos protegidos por esa ley. Diferentes datos, como los datos personales de cada uno, nombre, dirección, domicilio y también nuestros datos biométricos, que es un punto importante a recordar de aquí en adelante. ¿Qué es lo que busca básicamente o qué es lo que establece la Ley 81 del 2019? Establece que el tratamiento de datos en la República de Panamá tiene que hacerse cumpliendo ciertos principios fundamentales. Entre estos tenemos la transparencia, la confidencialidad, tiene que tener una finalidad específica y el principio también de proporcionalidad, entre otros. ¿Cuándo surge un problema aquí? Cuando surge, cuando por ejemplo tenemos una obra que está protegida por propiedad intelectual que tiene en dicha obra datos personales, o que en el ejercicio de la propiedad intelectual podemos estar vulnerando los datos personales o la privacidad de algún tipo de usuario. Algunos de los ejemplos más comunes de los cuales podemos hablar y unas posibles soluciones vendrían siendo el caso de fotografías o videos con personas. La propiedad intelectual viene a proteger o protege como una obra la foto que tomó el fotógrafo. ¿Qué es lo que dice la Ley 81, nuestra Ley de Protección de Datos? Que para tú poder difundir esa obra, tú necesitas el consentimiento de la persona que está en esta fotografía. Entonces, ¿cuál vendría siendo una solución a esto? Tienes que obtener una autorización escrita de esa persona para poder usar y difundir esta obra. Si estamos hablando, por ejemplo, de software con datos personales, tenemos que el código de fuente está protegido por la propiedad intelectual. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un software que procesa datos personales, tenemos que cumplir con lo que establece la Ley 81, que habla específicamente de seguridad, consentimiento y los derechos ARCO. ¿Qué vendrían siendo los derechos ARCO? Así como le establece la A, acceso, R, rectificación. Tenemos C de cancelación y O de oposición. ¿Qué vendría siendo acceso? El acceso que tenemos todas las personas a saber para qué están siendo utilizados nuestros datos personales, cómo los obtuvieron, con quiénes se han compartido y qué finalidad le están dando a esa información. La R de rectificación, que yo como usuaria, como persona, tengo derecho a pedir que se corrijan los datos personales que pueda tener míos, una base de datos o cualquier otra persona, siempre y cuando sean erróneos, inexactos o estén incompletos. También tenemos la cancelación. Yo como persona tengo derecho de cancelar o terminar, por ejemplo, el uso que se le pueda estar dando a esa información, ya sea porque tenía un tiempo determinado y ese tiempo expiró o porque estoy revocando el consentimiento para el uso de mis datos personales. Y como último punto, la cancelación. La oposición. ¿Qué quiere decir? Yo puedo oponerme a el uso de datos que se le esté dando, el uso que se le esté dando a mis datos personales siempre y cuando me estén causando un perjuicio a mí o a un tercero. Entonces, ¿cuál vendría siendo la solución cuando estamos hablando de software con datos personales? Diseñar el software desde el enfoque de privacidad por diseño. También otro caso muy común, las publicaciones académicas o artísticas, que pueden estar protegidas por el derecho de autor. Pero si, por ejemplo, en esta publicación académica o artística yo tengo encuestas y yo involucro información, primero que tengo que tener un consentimiento claro y explícito para el uso y también tengo que tratar de minimizar o evitar la difusión necesaria. Entonces, ¿cuál sería una solución? Asegurar anonimización o pseudonimización si se va a divulgar. Yo solamente voy a publicar lo que sea estrictamente necesario. ¿Cómo trazamos el límite en Panamá? Es importante recordar 4 puntos fundamentales. Primero hay que priorizar los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que la protección de datos no puede vulnerar los derechos de propiedad intelectual o viceversa. Que en el ejercicio de la propiedad intelectual yo vulnere los datos personales o el uso de datos personales de una persona. El principio de legalidad y consentimiento, que el uso de datos de una obra o dentro de una obra tiene que estar justificado legalmente. También tengo que poder evaluar la proporcionalidad de los datos utilizados. Al momento de encontrarme que yo tengo una obra o que pueda tener datos personales, debo preguntarme, ¿es necesario ese dato dentro de la obra? ¿Hay alguna otra forma de que yo pueda presentar esa obra sin incluir o sin vulnerar los datos personales de un tercero? Los derechos ARCO. Los derechos ARCO, también importante recordarlos, o recordar que sin importar de que la obra esté publicada, igual la persona puede ejercer sus derechos o pedir la modificación de los datos personales que estén en esa obra. Con relación a los casos en Panamá. Actualmente en Panamá no tenemos casos conocidos o públicos que hagan vamos a decir, que se entrelacen o estén en conflicto
lo que vendría siendo los derechos de propiedad intelectual y los derechos consagrados por la Ley de Protección de Datos. Pero es importante que los creadores y las empresas recuerden siempre que deben tener en mente estos diferentes. Primero, que tienen que obtener el consentimiento explícito al incluir datos personales en obras que están protegidas por la propiedad intelectual. Segundo, que apliquen siempre el principio de minimización de datos, solamente recopilando la información que sea estrictamente necesaria. Y como tercer punto, tienen que implementar o tratar de implementar las medidas de anonimización cuando sea posible al momento de difundir las obras. Repito, todo lo que sea estrictamente necesario. Entonces, estas prácticas lo que pueden hacer es ayudar a evitar que existan disputas legales entre lo que vendría siendo la propiedad intelectual y la protección de datos, o viceversa. Entonces, ahora vamos a hablar de un caso que ha sido tendencia, específicamente que empezó en marzo de 2025, que vendría siendo cuando los usuarios utilizamos o publicamos fotografías personales transformadas al estilo del estudio Ghibli mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o OpenAI. Primero, ¿qué es? O ¿qué es esto que estoy hablando de fotos al estilo Ghibli? Básicamente es cuando convertimos una imagen en un retrato animado con colores suaves, un fondo cálido y rasgos inspirados en personajes de películas japonesas clásicas, que es por lo que es conocido el estudio Ghibli, que es muy conocido por películas japonesas conocidas como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro. ¿Qué debemos recordar de esto? A pesar de que esto sea una forma creativa de incentivar o de compartir momentos con las personas, este tipo de ediciones que se están realizando involucran el uso o el manejo de datos personales, específicamente el uso de datos biométricos. Dichos datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos, es decir, nuestra Ley 81. Las fotografías personales que se están difundiendo no solamente están compartiendo momentos íntimos que comparten o que tienen las personas, sino que también esta información está dando pie o puede ser utilizada por terceros para crear perfiles o para clonar identidades digitales de las demás personas. Si vemos este caso desde el punto de vista del derecho de autor, en términos generales, el estilo o la legislación establece que el estilo no puede ser protegido. ¿Qué se entiende como el estilo? Como un conjunto de rasgos generales de color, trazos, iluminación. No es algo que puede ser protegido legalmente. A diferencia del trabajo gráfico, icónico, simbólico generado, con el cual, o una obra básicamente generada para identificar, por ejemplo, una marca. Entonces, la pregunta es, ¿replicar un estilo artístico es una infracción frente a los derechos de autor o lo que establece nuestra ley en el marco de derecho de autor en Panamá? Primero debemos recordar el marco legal que mencioné previamente, que vendría siendo la Ley 64 del 2012, que protege las obras originales que son creadas por los autores siendo una persona natural, que protege obras artísticas como pinturas, ilustraciones, esculturas, obras literarias, musicales, de software, audiovisuales, pero no viene a proteger ideas, ni tampoco estilos o técnicas o conceptos, sino la expresión concreta. El momento en que yo materializo mi idea, entonces está protegida por derecho de autor. Si la mantengo en mi cabeza o como una idea, no está protegida. Entonces, ¿el estilo está protegido? No, no directamente según nuestra ley panameña, ni tampoco si nos vamos a lo que vendrían siendo los convenios internacionales como el convenio de Berna, ya que establecen que el estilo no se protege, porque se considera como una idea, una forma genérica, general de expresión, no como una obra específica. Lo que sí está protegido es una obra concreta que utiliza ese estilo. Entonces, un ejemplo práctico. ¿Puedo hacer yo arte al estilo Ghibli? Sí puedo, siempre y cuando yo utilice o cree mis propias obras inspiradas en el estilo Ghibli, siempre que no sean originales y que yo no esté copiando personajes, fondos o composiciones exactos. O sea, siempre y cuando yo no esté copiando otras obras que le pertenecen a terceros. ¿Qué no puedo hacer? No puedo copiar directamente, viéndolo del caso del estudio Ghibli o porque son conocidos por las películas o los animes japoneses. No puedo copiar, utilizando el estilo Ghibli, personajes como Totoro o Chihiro o el castillo ambulante, ya que estos elementos pues le pertenecen a ellos porque están protegidos por temas de derecho de autor y posiblemente por marcas que estén registradas. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo una herramienta de inteligencia artificial o si AI replica este estilo? Ahí es donde nosotros vamos a entrar en una zona gris de qué podría ser una infracción o qué no es una infracción. Primero, que la AI genera una obra inspirada en un estilo. Ya dijimos que el estilo no es protegido. Un estilo como Ghibli, Van Gogh, como Disney. Mientras eso que el AI está reproduciendo no reproduzca una obra específica que esté protegida, no se considera una infracción.
Sin embargo, si yo genero, utilizando esta herramienta, una imagen que aunque tenga ese estilo se parece demasiado a una obra, a un personaje específico, sí puedo tener un conflicto legal, especialmente si estoy utilizando esa imagen o la estoy compartiendo eh, comercialmente, o la estoy utilizando con un fin comercial. Entonces, ¿qué diría un tribunal panameño? Aunque no tenemos casos específicos o precedentes en Panamá relacionados a este tema en particular, o como ya mencioné sobre el tema de la protección de datos sobre y la propiedad intelectual, los jueces probablemente deberían aplicar los siguientes criterios cuando se encuentren que lo van a hacer con este tipo de problemas. Primero, preguntarse si se copió de una obra protegida o solamente se imitó un estilo, de ahí el tema de ver si se protege o es protegible o no. Si la nueva obra que se creó utilizando esta herramienta es lo suficientemente original o transformadora, y si existe algún tipo de riesgo, confusión o explotación comercial indebida del prestigio ajeno que le pertenezca a un tercero. Entonces, en este cuadrito podemos ver como un pequeño resumen de cómo respondemos a esta pregunta. Si nos encontramos en la situación de que estamos replicando el estilo visual de un autor, ¿estamos infringiendo derechos de autor en Panamá? No, porque el estilo no está protegido. Si nos estamos copiando de una obra específica, un personaje o una escena, sí, porque ese tercero ya tiene protegido esa obra específica. Y si utilizamos inteligencia artificial para generar imágenes con ese estilo, la respuesta es depende. Depende si se reproduce o no una obra específica que le pueda pertenecer a un tercero. De ahí que podemos decir la importancia que tenemos o que tienen todos los países de modernizar sus legislaciones o su marco regulatorio por el tema de que están surgiendo muchas iniciativas como estas o muchos sistemas de inteligencia artificial generativa, que ya tenemos países como Unión Europea, Estados Unidos, que están trabajando básicamente en eso. En Panamá no tenemos ningún tipo de legislación actual que proteja o que esté relacionada a lo que vendría siendo la inteligencia artificial. Han salido varios anteproyectos de ley y también distintas iniciativas, por ejemplo, por el Senacid, pero no tenemos nada concreto. Y como último punto, quisiera dejarles a los creadores o a las empresas buenas prácticas que deben o pueden implementar al momento de hacer sus negocios o de crear diferentes tipos de obras que estén protegidos tanto por la Ley de Protección de Datos como la Ley de Propiedad Intelectual. Primero, es muy importante que se obtenga el consentimiento informado previo a que tú captes, utilices o publiques información o datos personales de terceros. Importante incluir siempre cláusulas de privacidad en los contratos de cesión de derechos o en las licencias. Siempre buscar cumplir o implementar las medidas de seguridad que establece la Ley 81, reglamentada en marzo del 2021. Y como siempre, consultar a un abogado especializado, tanto en materia de propiedad intelectual como protección de datos, para ver si tienes alguna duda o encuentras algún tipo de vacío legal que quieras utilizar pues, para cumplir con esta normativa. Muchas gracias. Excelente, Isabela. Ahora damos paso a nuestro segundo panelista, Pedro Córdoba. Muchísimas gracias y mientras comparto la pantalla y nuevamente me confirman si la ven bien. Perfecto. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias y tomando en cuenta las circunstancias, si quiero tomarme unos segundos para entre agradecer a María Paula, saludar a Isabela y a todos los que están conectados. Veo muchos amigos y grandes profesionales conectados, lo cual me pone también la vara alta luego de la excelente exposición de Isabela. Tomar en cuenta como disclaimer igual, yo no soy abogado panameño, como bien dijo María Paula al inicio, pero creo que los conceptos, tanto en temas de propiedad intelectual y protección de datos, son similares. Por lo tanto, si algún rato hablo algo que ustedes dicen, ah, aquí no se da, pues bienvenido sea la crítica y el aprendizaje mutuo, ¿no? Y empecemos un poquito con lo que también ya dijo Isabela al respecto, y es que se entiende como una obra. Una obra es esta creación intelectual de origen humano hoy por hoy, que puede ser artístico, científico, literario, susceptible de ser divulgado o reproducido. De ahí nacen una serie de derechos, ¿no es cierto? Reproducción, comunicación pública, sincronización, etcétera. Como les digo, los conceptos, enhorabuena, son, ¿cómo se llama? Universales y que tenemos de todo tipo, ¿no es cierto? Artísticas, literarias, teatrales,
hoy por hoy software y bases de datos, obras arquitectónicas, en fin, el cielo es el límite y es lo que está pasando hoy por hoy con las obras generadas por AI, que ya lo habló Isabel y que lo vamos a ver en un momento. ¿En qué se diferencia muchas veces de los otros tipos de protección de propiedad intelectual que puede tener también temas de software, ¿no es cierto? Porque si ustedes hablan de derecho invencional, y aquí les pido disculpas, no saqué la parte de la referencia de la ley ecuatoriana, hay una cantidad de invenciones o diseños o creaciones que no necesariamente van por el lado del derecho de autor, pero pueden estar de una forma de protección mixta, ¿no? Por ejemplo, el radar que verifica la entrada y movimientos de, de personas en un sitio va a ser una patente, no necesariamente algo por derecho de autor, pero un diseño especializado sí, puede ser una obra de arte aplicada, puede ser un diseño industrial. El tema de una lata que tenga algo utilitario respecto a sus líneas sería un diseño industrial, pero también es una obra de arte aplicada. La forma de los buses, si no tiene un fin que no sea estético, etc. ¿No? Y eso va a pasar mucho también con las nuevas creaciones que se están dando a través de la creación de robots, la creación de inventos basadas en AI, con inventos que tienen ya creados, pero usan el Internet de las cosas para tomar datos personales y hacer una automatización una verificación de las personas y de los consumos de cada uno. Es decir, no sé si ustedes sabían, pero las refrigeradoras actualmente tienen sistemas que dicen, ok, él consume leche cada 3 semanas, por lo tanto tengo que recordarle que tiene que comprar, esa es la idea. Pero también esa información puede ser tomada, compartida y usada para tomar tus hábitos de consumo y ver qué publicidad te mandan en redes sociales, en la misma refrigeradora, cuál es la leche que compras, cuál es la que prefieres, etcétera, etcétera. Ustedes saben que a través de todos estos sistemas en general de software y demás, se está usando mucho la conducta del humano y ya no es que tú adaptas la inteligencia artificial, me estoy adelantando un poco, pero me parece interesante por algo que leí recién, tú ya no adaptas la conducta de la inteligencia artificial a tu necesidad, sino que lo están haciendo al revés. Si ustedes usan Waze, el Waze fue utilizado originalmente para Outsmart Traffic, dice, ¿no? Para ver las mejores vías, evitar el tráfico y todo. Pero resulta que también ve tu comportamiento y te lleva por las calles donde hay almacenes o publicidad de las cosas que tú prefieres. Entonces puede ser incluso un camino más largo. Entonces, ¿quién enseña a quién? ¿No? Como abogado de propiedad intelectual, y como muchos de los que están conectados, somos amantes y creyentes de la misma y sabemos por qué tenemos que protegerla. Es decir, eso no ha cambiado, ¿no? Y estas son algunas de las causas que yo he visto que seguramente en Panamá pasa lo mismo, ¿por qué debemos proteger? Y tenemos clientes, tenemos empresas que nos preguntan, mire, si ya está hecho, ¿para qué lo necesito? Si ya tengo el permiso regulatorio, si ya tengo mi registro sanitario, ¿por qué tengo que registrar mi marca o por qué tengo que activar mi software, es decir, hacerle un activo, si es que está ahí y lo estoy usando, no le veo el fin? Tenemos estas razones entre muchas otras. Pero también es algo importante porque te determina titularidad, hay una finalidad no solo económica, sino moral, pero creo yo que es básicamente económica, ¿no? Y refiriéndonos ahí al tema de la imagen de las personas, que también se refería Isabela, ¿qué pasa con las obras artísticas en general, fotografías y demás, que incluyen ¿cómo es? Imágenes de personas en general? Una fotografía puede ser una obra artística o no, una mera fotografía. Supongo que en Panamá hay la misma figura legal de una mera fotografía versus aquella que tiene una parte artística. Pero entramos a lo que ella mencionaba, donde ya hay una dualidad de protección, ¿no es cierto? Es decir, yo ya tengo obras que estoy protegiéndola a través de un software. Tengo un software que empieza a tomar imágenes de las personas, porque necesito, por ejemplo, que en mi empresa entre la gente y tomo ya su cara como en un sistema biométrico de entrada y salida, ¿no es cierto? Ya tomo su cara
Y ese software tiene esos datos, ¿no es cierto? Esa imagen no va a ser una obra, pero tienes un dato biométrico que debe ser protegido de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con la imagen? Es identidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se usa una imagen sin permiso? Por ejemplo, en el caso que les acabo de poner, yo tomo como empresa toda la base de datos que tengo de la fotografía y la traslado a otra para que empiecen a verificar los perfiles y consumir. ¿Quiénes son hombres? ¿Quiénes son mujeres? ¿Quiénes son mayores de 30 años? ¿Quiénes pueden consumir? Me invento cerveza los viernes, etcétera, etcétera, para mandarles avisos de publicidad, viernes locos, lo que ustedes quieran. Pero ya hay un tema ahí de una protección adicional. ¿No es cierto? Ustedes han oído seguramente un montón del tema del algoritmo, que es el que en teoría nosotros educamos, depende de nuestros consumos, pero como les dije hace un momento, puede que nos esté educando a nosotros. Y ahí viene un punto que a mí me parece muy importante respecto del tema de los datos, y es la imagen. En el reglamento europeo de protección de datos, del cual la ley panameña es base, la ley ecuatoriana es base, y prácticamente todas las leyes latinoamericanas nuevas que están formándose son basadas en, habla de que la imagen, el rostro y la voz son datos biométricos, ¿no es cierto? Catalogados entonces como datos sensibles, protegidos de manera especial. Pero adicionalmente, tenemos una protección al derecho a la imagen, ¿no es cierto? A una autoverificación de las personas que permite que impidamos que nos tomen fotografías o que se difundan imágenes o fotografías nuestras. Y ahora bien, justo por lo que mencionaba Isabel hace un momento, ¿qué tanto se puede cumplir esto? ¿Qué tanto es ejecutable este derecho? Si es que tenemos tanta libertad tecnológica en general. Yo es muy difícil que impida que alguien que me tome una foto, nos tomamos una selfie, la haga viral en general. Y permíteme, no sé por qué no pasa esto. Ahí está. Entonces, el reglamento europeo define la imagen como un dato biométrico, está prohibido su tratamiento, ¿no es cierto? Salvo por excepción y ahí me corregirán si hay otras bases de legitimación adecuadas para el tratamiento. Como les digo, estoy seguro que la ley panameña es similar al reglamento europeo, entonces deben estar ahí las bases de legitimación adecuadas para el tratamiento respectivo. Como una protección de propiedad intelectual, puede haber una obra, como les dije hace un momento, pero el derecho a la imagen como tal es una manifestación del derecho a la personalidad y es un derecho personalísimo que es inherente a la persona como tal. Entonces, yendo a la conclusión de esto, podemos explotar una imagen sin consentimiento si se tiene, por ejemplo, derechos patrimoniales sobre ella. Si yo tomo mi imagen o tomo la imagen de cualquiera de ustedes y la convierto en el Ghibli, que lo vamos a ver en un momento, ¿puedo yo hacerlo? Por más de que estoy diciendo, como decía Isabela, estoy usando un estilo más allá de cualquier reclamo que pueda tener los creadores de ese estilo respecto de la imagen que estoy creando. ¿Qué hago cuando yo tengo una base de datos que tiene datos personales de cualquier naturaleza? Las bases de datos en general están protegidas por una suerte de derechos de autor cuando yo les doy un carácter original. Pero vamos a ver que ahorita las bases de datos ya son creadas automáticamente. Justamente una de las cosas que tiene la ley, la normativa de protección de datos en general, son las decisiones automatizadas que antes eran manuales, que yo tenía que ir perfilando, ¿no es cierto? Y que ahora ellos las sacan solos. Yo puedo ir con un software de inteligencia artificial, sacar cantidad de perfiles y ellos me van perfilando respecto de los consumos que ustedes tuvieron, de dónde cogieron las cosas, qué café tomaron, porque es lo que les decía del Internet de las cosas. Y esa base de datos no es creada por un ser humano. Es original, podría ser, pero no es creada por un ser humano. Entonces, ¿va a estar o no protegida por la propiedad intelectual esa base de datos que tiene datos sensibles, que tiene datos personales en general, y no fue creada por un ser humano? Entonces, doble protección, ¿no es cierto? Tengo esta base de datos administrada por un ser humano, sí, pero creada por una inteligencia artificial que contiene datos personales protegidos a través de datos personales en general. ¿Qué es lo que pasa? El perfilamiento en general está prohibido, ¿no es cierto?
tengo derecho a que no se me tome en cuenta para decisiones automatizadas ni se me perfile, pero es lo que pasa normalmente. Ustedes ven en los casos más normales, en las redes sociales, y les ha pasado, estoy seguro, a más de uno. Ustedes están hablando de algo, y a mí me pasó, siempre pongo el ejemplo de que alguna vez puse una foto a los años, no me acuerdo si en Instagram o en Facebook, y hablando del tema me empezó a salir publicidad de barberías, ¿no? O cuando están hablando de un tema en específico y dicen, déjame buscar eso, ve, justo me salió como primera opción, qué sé yo, bares cerca, ya porque estábamos hablando a dónde vamos. Justo me salió como primera opción. Entonces, hay unos perfilamientos en todas las plataformas que pueden estar usando, qué sé yo, las de alimentos. Veo que los viernes sueles pedir pizza, no sé si se les está pasando últimamente. Aquí está la preferencia que tienes normalmente y las promociones que hay respecto de pizzas. Entonces, sin darnos cuenta, nos están perfilando y capaz nos están educando en conductas. No iba a comer hoy día, pero ve, hay una buena promoción, la compro. ¿Quién educó a quién? Volviendo al tema. ¿Cómo entrenamos de estas inteligencias artificiales generativas? Lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Yo tomo imágenes. Las personas no saben que su imagen fue usada. En general, tenemos cámaras por varios sitios. En teoría, con justificaciones para hacer el tratamiento de datos, ¿no es cierto? Una legitimación, una base de legitimación, sea de seguridad, de entrada y salida, etcétera, etcétera, pero hay imágenes en general. O yo puedo pedirle vamos a ver lo que son los perfiles públicos, que seguramente lo saben, pero puedo pedir a nuevas software de inteligencia artificial tipo ChatGPT, como DALL-E, Midjourney, que realicen fotografías o imágenes en general, ¿no es cierto? Así como tú le pides a ChatGPT, hazme un artículo, hazme la fotografía o el video de lo que tú quieras, ¿no? De Messi besándose con Georgina, ¿ya? Y lo hace y puedo yo publicar eso diciendo que hay un escándalo y tendrán que decir que es ficticio, etcétera, etcétera. No saben que no estoy exagerando, esas cosas pueden pasar, ¿no? Esa inteligencia artificial, la característica que tiene es que se entrena, es que está aprendiendo, o sea, va sacando cosas nuevas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió la inteligencia artificial? ¿De dónde vino en general? ¿Por qué ahora es tanta cosa, no? En el año 97, ya años atrás, ya había un tema de que las computadoras estaban haciendo sonido cuando un sistema, una computadora, ganó al campeón de ajedrez en ese tiempo y le derrotó en algunos partidos. Incluso luego, también en algunos concursos de Jeopardy, software derrotaron también a los expertos en el tema. Pero ellos lo que hacían era simplemente ir aprendiendo, hacer cálculos, logaritmos, predecir los movimientos que tenía el otro, porque claro, en el caso del ajedrez, creo que tienen que hacer como 25 partidos, alguna cosa así son los campeonatos de ajedrez. Los primeros perdió la computadora, luego aprendió más que el humano y le ganó, ¿no? Y a la final terminó ganando. Pero ustedes saben que la computadora, el sistema, la tecnología en general fue diseñado para ayudar al ser humano, no al revés, ¿no? Ponía el caso de Alice y Bo donde se comunicaban dos software entre ellos en un lenguaje inteligible para el ser humano. Simplemente tú le decías, ok, necesito que anonimices o encriptes la información que le tienes que pasar a este y tú le pasas lo mismo. Obviamente la idea de eso es que sea solamente el lenguaje inteligible para ellos, para que luego un sistema pueda abrirlo, pero al aprendizaje de las máquinas empezaron a intercomunicarse entre ellas, lo cual obviamente es un peligro. Esto pasó en el año 2012, me parece, si la memoria no me falla, pero era un peligro en general y tuvieron que desconectar los ordenadores porque ya las personas no sabían lo que estaban comunicándose entre las personas ni la información que estaban transmitiéndose. Entonces, vemos que sí tenemos un límite donde decir, ok, ¿hasta dónde quiero llegar con todo esto, no? Y ya en el año 42, en un tema mucho más avanzado, Isaac Asimov, que fue de los principales investigadores de que iban a venir los robots y todo, creó estas leyes que siguen muy vigentes, ¿no? Donde inteligencia artificial similar a robot, lo primero que dicen es que el robot no debe hacer daño a ningún humano, debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto, es decir, no puedo pedirle a un robot que mate, y el robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no esté sobre la del humano.
Si ustedes ven estas leyes creadas en el año 42, son todavía súper vigentes. Todavía están ahí. O sea, nos sirven ahorita, creo que mucho más que en ese año, ¿no? Porque ahorita sí tenemos el chance de que cantidad de temas de inteligencia artificial se puedan crear como armamento. Si ya tenemos a modelos eh, desfilando en pasarelas, no solamente en fotografías de personajes creados por inteligencia artificial, sino a robots desfilando donde todavía están criticados porque todavía no están tan sofisticados, donde ya tenemos a robots que son asistentes del hogar en ciertos países orientales, etcétera, etcétera. Ya no es tan lejano aquello que antes veíamos como una película de ficción en general, ¿no es cierto? Y en la inteligencia artificial es lo que falta, que hablábamos hace un momento en los derechos de autor y que lo mencionó Isabela también, la falta del factor humano. El caso más moderno, el de las imágenes Ghibli. Yo comparto con Isabela, y yo personalmente no he hecho ese ejercicio por las razones que ella expuso, pero alguien podría haber tomado mi fotografía y hacerlo en su momento, ¿no? Y seguramente nosotros decimos, me cuidé de esa que consumía un montón de agua y todo, pero ¿cuántas fotos no subimos nosotros a las redes sociales? Cualquiera, sea Facebook, Instagram, TikTok, lo que ustedes quieran, y no se encuentran ahí con el mismo fin o con el mismo peligro que dicen. No tanto, y sin duda sí, si hay una brecha de seguridad que pueden tomar su información y hacer eh, suplantación de identidad, pero también por el uso que le están dando y, nuevamente, cómo le están educando a cada uno. Pero lo que vemos ahora es que la inteligencia artificial está ya creando obras como tal, ¿no? El siguiente trend luego de las imágenes Ghibli fue esto de las figuras de acción, que salían de cantidad de personas que yo también cogía mi imagen, le decía, en este caso, ChatGPT, qué sé yo, soy ciclista, me invento, y ponme como que fuera un action figure de ciclista y te ponía con una bicicleta, con unas cosas, etcétera. Soy karateca, ponme con unos chacos, con unos nunchucks, con unos guantes. Pasamos al hecho de los estilos que mencionaba también Isabela. Esta canción Nostalgia, ¿no es cierto? Que es una canción creada con la voz, con las imágenes de Bad Bunny, que dura como 2 minutos. Aquí esto solamente es un, ¿cómo se llama? Un pedazo de la canción. Les iba a poner, porque seguramente la han escuchado ya, pero ahí hay algo adicional que también debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto que los estilos efectivamente no están protegidos, eso también pasa acá. Eh, y justo estuvimos en una charla similar hace poco, hablando de las imágenes Ghibli. Pero ¿qué pasa con el aprovechamiento injusto y comercial que se está haciendo al respecto? De las imágenes Ghibli, de la canción, ¿no es cierto? Porque una cosa es que yo coja mi foto, me mato de la risa, pongo la imagen Ghibli y la publico en Instagram por diversión. Y otras personas que empiezan a hacer publicidad de eso, o como en este caso, hacen una canción que seguramente puede ser explotada, genera reproducciones y genera dinero. ¿No hay un aprovechamiento injusto ahí? ¿No hay un tema de competencia desleal que seguramente puede también ser demandado porque se usa el estilo? Es decir, claramente se pretende que se asimile el estilo de Bad Bunny, que se asimile el estilo de las imágenes de Ghibli, y los casos son innumerables, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando esto? Y esto es súper interesante porque fue desde menos a más en menos de 2 años, ¿no? Eh, a partir de la pandemia y cuando finalizó la inteligencia artificial avanza dicen que cada año avanza como 10 años en relación a otras tecnologías. ¿Cómo fuimos avanzando en general? Acuérdense cuando pensábamos hace poco, cuando Facebook se cambió de nombre a Meta, que el metaverso iba a ser el futuro y fíjense dónde está ahora. Y esto fue hace, ¿qué? ¿1 o 2 años? Donde creábamos los avatares. Ahí hay uno mío que justamente creamos, hay uno similar de Paula Alzate por si quieren buscarla. Y donde pensábamos que por ahí iba a ir la cosa, pero hoy eso nos quedó completamente obsoleto. Ahora ya tenemos a personas que son modelos y que voluntariamente dicen, miran, yo ya estoy harto de viajar solo por trabajo, creo mi digital twin, donde yo obviamente firmo dónde quiero que haga, qué tipo de publicidad haga, hasta dónde van los límites, qué texto quiero que digan, etcétera, etcétera.
o sea, bien controlado en principio. Y ella es la que modela, ella es la que, la Digital Twin es la que en teoría viaja por todo el mundo y le pueden tomar fotos por todo lado. De esto hemos encontrado una cantidad donde creo que H&M, la fábrica de ropa sueca, fueron pioneros en crear estos, ¿no? Y promocionaban la idea de crear Digital Twins diciendo, miren, es como, hay una similar a la que tengo aquí, decía que es como yo pero sin el jet lag, porque yo no tengo que estar viajando ni me desgasto, ya solo yo promociono y me hacen uno igual. Y un ejemplo que seguramente ustedes conocen de Gia Alemán, una influencer panameña generada por inteligencia artificial. Y aquí sí hice la prueba, ¿qué les parece? No, guapísima. Bueno, es un robot. Y nosotros, claro, tenemos nuestros ejemplos, quería que ustedes lo vean, pero ella ha promocionado cantidad de lugares de Panamá, también cantidad de almacenes de ropa, y es generada por inteligencia artificial. En España hay igualmente modelos que ya son influencers, que tienen sus propios perfiles en Instagram, en Twitter, en X, donde están promocionando, y además una de ellas, se me fue el nombre ahora lastimosamente, y que no tuve la precaución de anotar, pero había estado poniendo para generar más contenido, más visualizaciones, que había sido objeto de un acoso sexual, lo cual obviamente fue muy criticado cuando dijeron, oye, tú eres un robot, tú no eres real, ¿por qué juegas con eso? Pero obviamente se logró el acometido que era generar visibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron creándose las obras al respecto? Estas dos fotografías que vemos al principio ganaron concursos de fotografía y solo fueron imágenes creadas por inteligencia artificial. Una en el 2022, que fue la primera en Estados Unidos, y en el 2024, donde la persona dijo, ¿saben qué? Les quiero confesar entre comillas, que fue generada por inteligencia artificial como una prueba de que ya no es tan actualizado hacer una imagen de fotografía y que la verificación debe ser mucho más clara, porque compitió con cantidad de fotógrafos que sí estaban en el campo, que sí estuvieron con la cámara, como un fotógrafo 10, 20 horas, hasta sacar la imagen perfecta, y es así en las fotos, para hacer una imagen en inteligencia artificial que ganó el premio. Evidentemente lo rechazó porque lo que quería en teoría era dar un ejemplo en general. En Australia, una corte determinó que Davos era el inventor también de una maquinaria que se dice fabricada por robots. Es decir, ya hay un precedente de un robot con un derecho de propiedad intelectual respecto de una patente. Entonces ya no estamos tan atrasados con eso. Hay que ver si eso va a ser en general la tendencia mundial, donde los robots van a tener derechos. En este caso tiene uno, que es el de titularidad sobre una invención. Y estamos hablando respecto de todas las obras que se están generando a través de la inteligencia artificial, a ver si se pueden dar. ¿Qué hago yo al respecto de eso, no? Si ustedes se fijan en todas las fotografías que ustedes toman en general versus las que son generadas en inteligencia artificial, ya no notan tanto la diferencia. Y aquí hay el peligro dual de la tecnología. Una, volviendo al derecho de la imagen, el tomar la fotografía y hacerla viral, ¿no es cierto? Es decir, de un hecho real que sí pasó, hacerla viral, donde entra el derecho a la privacidad. Y lo que podría ser peor o igual de malo, generar esa imagen a través de inteligencia artificial. Aquí les puse algunos ejemplos, uno que seguramente ustedes conocen de cerca, y les puse aquí porque se hizo internacional también, un caso de, no recuerdo el nombre, pero de este señor que estaba en el club La Unión, y puse uno para que no me digan nada, de algo similar en Ecuador, de una pareja que había tenido también relaciones sexuales en la aerovía, ¿no? En el primer caso ustedes saben que hubo las cámaras de seguridad que le filmaron y tomaron las medidas adecuadas, yo creo que legales. No obstante, alguien filmó y esa imagen se hizo viral. Independientemente del acto, que no estamos ahorita cuestionando no su moralidad o si era el lugar, etcétera, etcétera, no viene al caso, es el tema de la privacidad. El hecho de que esa imagen se hizo viral y es muy difícil de que eso se retraiga, ¿no es cierto? Por más derecho al olvido que exista, porque cada uno la tiene en su dispositivo. En el caso de Guayaquil, de la aerovía que vemos aquí, esa imagen sí salió de los videos de seguridad. Los guardias simplemente hicieron viral la imagen, ¿no? Y eso pasó por todo lado, hasta la prensa en general. Entonces ahí sí, hubo una violación de los derechos de
del derecho de ellos de imagen sobre la protección de datos personales, porque se pasaron por el forro, digamos, del tema de la legitimación en general, que solo era para temas de seguridad. Pero en ese tiempo, cuando salió esta imagen, no había autoridad, no había reglamento, es decir, tenían todas las facultades de demandar adecuadamente, de una autoridad sancionar a esa empresa por haberse extralimitado, pero no había en ese momento autoridad. Hasta ahora no sé qué finalidades tenga. Luego tenemos otras imágenes que pueden también ser, como les digo, peores, ¿no? La fotografía de la derecha, ustedes ven a los personajes de The Matrix tomando. Esa imagen es falsa. Esa imagen es generada por inteligencia artificial. Hace poco la vi justamente en una conferencia similar a esta. No sé si el autor es del colega que dio la conferencia, pero me pareció tan interesante y muy precisa para el momento. También se divulga, piensen ustedes en cualquiera de sus cosas que pueden hacer y que divulguen como una imagen de inteligencia artificial y que puede afectar a su derecho de imagen. Y bueno, el típico caso de las fotos que suelen mandarse íntimas entre parejas, entre personas que se gustan, etcétera, etcétera. Les iba a poner un caso ecuatoriano, pero solamente les pongo de ejemplo rápidamente. Aquí la primera sentencia que hubo sobre protección de datos personales fue en aras al derecho a la imagen. La señora le pasó las fotos a una persona, a un señor X. Este señor X, que era su jefe, le dijo que renuncia al cargo o hacía virales la foto. Era un cargo público. Ella se negó a renunciar al cargo público e hizo virales las fotos. Pasó por todas las instancias. Una de las instancias dijo aquí que fue responsabilidad de ella por haberle pasado las fotos. En pocas, ¿para qué le pasas? Y bueno, la sentencia de la Corte Constitucional, que fue la última instancia a la que llegó este caso, determinó que se borren esas imágenes, ya no existen, por cierto, y les juro que he buscado, y que se tomen las medidas para que de todo dispositivo se borren. Eso es imposible, es una medida de ejecución imposible, pero por lo menos es un buen precedente para ir protegiendo datos personales en general. Hoy por hoy, eso cambió aquí, en Ecuador, la forma de búsqueda de juicios y procesos judiciales, que hasta hace pocos meses, y bueno, está en un cambio constante, este año seguramente van a cambiar con más anonimización. Tú podías poner el nombre de cualquier persona, Pedro Córdoba, y salía cuánto debo de alimentos, cuánto debo de deudas en general, si tengo un proceso penal iniciado, lo cual obviamente que si me inicio un proceso penal no necesariamente soy culpable. Si tengo un juicio de alimentos no necesariamente es que le debo, puede ser que simplemente esté resentido y quiero un aumento y que es injusto, etcétera, etcétera. Ustedes conocen más los que son abogados, pero podría afectar mi reputación. Entonces, ¿qué hacemos para cuidar mi imagen? Veamos primero cuáles son las limitaciones que hay, ¿no es cierto? Una persona que ejerce un cargo público, está en un acto público, seguramente sabe que su imagen va a ser difundida. Este caso es complicado de defender. Tú estuviste ahí y todos lo saben. Una caricatura de una persona pública. Y esto también está sustentado en jurisprudencia europea. Una persona que tiene cargo público tiene más limitado su derecho a la imagen. Acuérdense del caso de Shakira en el hospital de Perú. Dijeron, no, ella es personaje público, por lo tanto, publiquemos nomás que tuvo una enfermedad, me parece que fue gastroenteritis o algo por el estilo. Pero era un dato sensible, o sea, no llega a tanto la difusión de los datos personales de un personaje público, porque estos ya eran datos sensibles. Entonces tenemos que ver también que sí tienen protección, pero limitada. Por ejemplo, aquí Donald Trump no podría quejarse de que hagan esta caricatura, porque es un personaje público en general. Y la persona de la derecha que está viéndole comer la pizza a Donald Trump, tendría que aguantarse un poco que hagan memes de su cara, porque estaba en un evento público con una persona pública y fue un accesorio. Entonces, sí tienen esas limitaciones que seguramente mientras se vaya desarrollando la jurisprudencia y la casuística en Panamá, igual que en Ecuador, se irán viendo estos casos y tendrá que verse obviamente uno por uno, pero ya vamos viendo cuál ha sido la tendencia de protección en general. ¿Qué debo hacer entonces para proteger mi imagen adecuadamente, tomando en cuenta la tecnología en ambos casos, inteligencia artificial y viralización, ¿no es cierto? Lo que mencionó Isabela, consentimiento, ¿no es cierto? Si voy a tomarme una fotografía, si quiero que creen una imagen mía, otorgar mi consentimiento. Si quiero que esto salga en una promoción, publicidad, etcétera, si yo te paso algo es un consentimiento. No sé cómo esté la normativa en Panamá, pero
pasar información de teléfonos de personas está prohibido, salvo que sea para fines privados, pero también eso es complicado de determinar, porque yo le puedo pedir a ustedes, oye, dame el teléfono de tal persona, porque quiero ofrecerle mis servicios de abogado, pero le voy a llamar porque diciendo lo que tú me diste. No es un fin personal necesariamente. Sí, es verdad, no voy a mandarle cadenas qué sé yo, de seguros o lo que sea, pero le voy a hacer un fin comercial. Si estás en un acto público, seguramente tú estás dando no estás dando tu consentimiento, están legitimados para compartir esas imágenes porque están en un acto público, depende de la finalidad para la que le estén haciendo. Una cosa es que cojan las cámaras de seguridad de un centro comercial para hacer publicidad, otra cosa es que efectivamente digan, aquí estamos haciendo una promoción, como hacen ¿cómo se llama? En Nueva York, en los Wall Street, si no, se me fue, en Central Park. Times Square. Times Square, gracias, eso mismo. Donde ponen la pantalla, cogen cantidad de personas y eso hacen viral. Todo el mundo está consintiendo en eso, ¿no? Y no tienes que firmar cada uno nada. Ahí hay niños, todo complicado de ejecutar, ¿no? Y firmar un contrato publicitario. El contrato publicitario puede ser en persona de mi fotografía o de mi imagen generada por inteligencia artificial, lo que vemos ahorita. Y si luego tomamos en cuenta estas otras imágenes de inteligencia artificial que yo mismo genero, también les tengo que poner un límite, porque si yo genero una imagen en inteligencia artificial, es decir, yo le pido a la máquina que me genere una imagen y esa imagen la toman para hacer cosas que yo no quiero que sea, porque quiero que mi imagen tenga una reputación determinada, etcétera, etcétera, también tengo que tener una posibilidad de reclamo. Y vendrá una posibilidad de derecho de imagen de las influencias creadas por inteligencia artificial, que es otro tema que también les dejo ahí en visto en honor al tiempo. En todo caso, para ir cerrando un poco, como ven, este tema me encanta y me apasiona, como les decía al inicio, pero estos son más o menos los puntos que yo veía que debería haber un abogado asesor. Ustedes como empresas deberían también preguntarles a sus asesores que tengan determinado este tipo de cosas, ¿no es cierto? Una base de datos, ¿contiene datos personales? Depende cuál es la naturaleza, sí o no, ¿no es cierto? ¿Contiene datos sensibles personales, imagen, voz, datos de salud, etcétera, etcétera? ¿Se obtuvo un consentimiento válido para esa base? ¿O cuál es mi base legitimadora para haber obtenido esa información personal y tener mi base de datos? ¿Hay un contrato claro entre las partes que regula los usos? En el tema de publicidad, por ejemplo, propiedad intelectual y protección de datos personales. ¿El titular conoce cómo se va a usar esta imagen? Si yo uso inteligencia artificial, uso el avatar, porque eso no se sabe qué vaya a pasar, o le creo quise decir Ghibli, creo un avatar para esa persona. ¿Esta persona conoce y se le notificó para qué va a ser usado? ¿Y puedo yo usar el derecho de posición justamente ese tratamiento de datos y uso de la imagen en general? Entonces, como conclusión, vemos que simplemente la tecnología avanza mucho más rápido que la ley. Es una norma que el derecho va atrás de la realidad. En software, la normativa debe renovarse, y no solo hablo de la ley panameña, ecuatoriana, latina, es los tratados internacionales en general, porque ahorita ya tenemos una urgencia de regular esto, ¿no? Pero hay pautas para dar protección. Pero estamos ahorita en la capacidad, quizás no, estamos avanzando mucho más rápido en temas de generación de robots, generación de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Las máquinas van a tener o no derechos. Existen legislaciones que ya las tienen, y esto les dejo como una forma de reflexión. Creo yo que una máquina tiene derechos y hasta ahí, hasta dónde van. Si no hay intervención humana, ¿hay obra? Y el derecho de imagen, en otras palabras, está protegido. Tenemos medidas judiciales para ejercer este derecho de imagen. Les invito a que realicen contratos con cláusulas fuertes, incluyendo limitaciones, incluyendo sobre todo guiones de lo que pueden o no decir sus influencers para sus empresas en general. Eso también va a proteger la reputación de su marca en general. La protección de propiedad intelectual es una vía adecuada, bien lo mencionó Isabela, no hay un estilo, pero puede haber otras formas, pero no es definitiva. Tenemos que irnos también con las otras ramas del derecho. Hay regulaciones, seguramente puede haber regulaciones, pero gracias a la tecnología y la difusión tan rápido de la comunicación, el margen de violación es muy amplio.
Si usamos las redes sociales, vemos que ellas se autorregulan, ¿no? Ustedes ven que, por más que uno quiera demandar a la defensa del consumidor, del país, por Facebook, ellos tienen sus propias regulaciones y están puestos por arbitraje, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una problemática que rebasa fronteras. Les ponía hace un rato el ejemplo de su tema en el Club La Unión y del nuestro en la Aerovía. Hay N de esos que se hizo viral en Latinoamérica, ¿no? Entonces esto rebasa fronteras y nos deja un poco simplemente con ideas para reflexionar de cómo protegernos adecuadamente, cómo nuestras empresas tienen que estar mejor protegidas y cómo nuestra imagen personal, que es lo más importante, también debe estar protegida. Muchas gracias. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias por la intervención. Yo tengo una pregunta, puede ser para cualquiera de los dos. ¿Qué retos enfrentan las multinacionales al adaptar sus políticas de propiedad intelectual y protección de datos en distintas jurisdicciones, especialmente en la región? Creo que Isabel, adelante, porque es más panameño que yo. Bueno, primero, básicamente, uno de los consejos que yo di para los creadores y para las empresas, si estamos hablando de un ámbito multinacional, vas a necesitar un abogado en cada una de esas jurisdicciones para poder ver cuál vendría siendo la normativa. Como mencionó Pedro, hay muchos conceptos que nosotros hemos manejado en cuanto a la ley de protección de datos que son muy similares, pero pueden tener sus particularidades, las reglamentaciones de la ley son distintas, pero básicamente creo que el mayor reto vendría siendo la adecuación de políticas internas dentro de sus bases de datos, de contratos, firmas de NDA o demás, documentos internos o plataformas que tengan, buscar una forma básicamente como de unificar todos sus sistemas en todos los países para cumplir con cada una de las legislaciones, ¿no? Que va a ser un trabajo grande, pero necesario. Y Pedro, desde tu punto de vista, de pronto desde tu jurisdicción y experiencia, porque muchas de nuestras empresas miembro, pues no solo están en Panamá y en Estados Unidos, también están en Sudamérica, entonces, ¿qué nos podrías decir? Tienes que abrir el micrófono. Perdón. A ver, creo que ahorita toda Latinoamérica, salvo quizás Uruguay y Argentina en parte, esto es novedoso. Incluso aquellas legislaciones, aquellos países que ya tenían una legislación de protección de datos, la están adaptando a la nueva normativa y a la nueva realidad. Y creo que esa adaptación se da justamente porque esto ya es global. Entonces, creo yo que a través de tratados internacionales adecuados y una regulación más fuerte, ¿no? Sé que incluso como Cámara Americana, como amigos del libre comercio, estamos un poco, a veces, no nos regulen tanto, pero este es un caso distinto, ¿no? Donde creo que una regulación viene mucho, mucho más justificada, pero un tema que implique libre comercio, etcétera, etcétera. Aquí está pasando bastante, la autoridad que es nueva está bastante activa, está emitiendo regulaciones, sobre todo ya están haciendo investigaciones de empresas, pero yo sé que tienen la limitación de lo que les digo, de la globalización en general, ¿ya? De ciertas empresas que dicen cómo les controlamos, y aquí quieren obligar a las empresas no domiciliadas en Ecuador a que presenten un poder para notificarles si es que algo pasara. ¿Y qué pasa si no lo presentas? Igual están tratando datos de Facebook, Meta, Google. ¿Qué pasa si no lo presentan? Entonces todavía falta mucho de ese tema de regulaciones porque te enfrentas a la tercera jurisdicción más grande que son las transnacionales, en el sentido de que ellos están ya con un ámbito extraterritorial, donde un poco mandan, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que te puedo decir, no sé si te respondo ahí. No, buenísimo. Y cumpliendo en el tiempo, porque sé que nos mencionaste que tenías otra reunión, pues con esto nos despedimos. Isabela, Pedro, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros el día de hoy. A los miembros, gracias por participar. A los que les interese que conversemos unos minutos acerca del plan de 2025 para el Comité de Legislación e Impuestos y postularse para la elección de Vice Chair, agradezco que se queden unos minuticos y pues despedimos a nuestros expositores del día de hoy. Muchísimas gracias, un gusto verlos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.
Bueno, antes que nada, para mí es un gusto poder continuar en el comité como chair. La verdad es un cargo que tomo con bastante emoción y bastante actitud por hacer buenos eventos para los miembros, traer nuevos expositores, fomentar la participación de los miembros que muchas veces no saben que pueden hacer comités o dar charlas. Entonces, eso es una gran parte de mi labor que ya empezó el año pasado y espero continuar este año. Es eso, incentivar una mayor participación de los miembros del comité, temas diferentes. Sé que obviamente el comité que presido es de legislación e impuestos, pero para mí es importante también combinarlo con otro enfoque, sea trabajando en conjunto con otros comités o viendo desde el punto de vista empresarial algo que pueda obviamente incentivar inversiones o tal vez ver desde otra perspectiva, otros ángulos y con otras, generar otras conversaciones para las empresas. Me interesa mucho este año continuar con la gestión de participación de autoridades locales, tanto del sector público como privado, al igual que asociaciones, cámaras y expositores internacionales. Continuamos con los legal updates. La verdad es que muy contentos porque siempre se van en minuto los temas. Les ha gustado, así que muy, muy agradecidos de verdad porque veo algunos conectados que eligieron tema. De verdad, muchas gracias por el interés. También queremos mantener estándares de calidad en cuanto a los temas, en cuanto a los expositores y trabajar más de la mano con los demás comités. Ayer precisamente tuvimos la junta directiva y creo que va a ser un año muy interesante de trabajo en conjunto. Fede, bueno, propuestas de temas a desarrollar, pueden ver de verdad los temas que pongo enumerados son los que propongo trabajar con los demás comités. Me interesa tratar de tener como mínimo un comité conjunto con cada uno. Como les decía, no solo legislación e impuestos, sino hay muchos enfoques que podemos darle. Por ejemplo, el tema de la actualización en normativa de medicamentos, que ya los registros sanitarios se pueden hacer de manera automática, el tema de la robótica, inteligencia artificial, acuerdos comerciales, zonas francas, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en las empresas SEM, temas laborales, migratorios, mercado inmobiliario en Panamá, reglamentación y leyes de inversión, de fomento de inversión, inclusive turismo. Así que sí me interesa bastante tener comités conjuntos. Ya hemos tenido algunos, tuvimos el de las generalidades de la reforma, tuvimos 200 personas participando, de verdad, muchísimas gracias. Fue muy, muy interesante. Ahora estamos planeando hacer un panel más adelante de cómo se implementa. Es decir, el comité anterior fue informativo, desglosando la ley. Ahora queremos ver cómo la vamos a implementar en las empresas. Así que eso ya lo estamos preparando. Tenemos próximamente un comité de estrategias para el éxito de firmas profesionales desde el punto de vista de marketing legal. Em, Temas de arbitraje, manejos de arbitraje en una perspectiva internacional, tendencias laborales para las empresas multinacionales. Tendremos un conversatorio con el director de Zonas Francas. Tenemos un conversatorio que tenemos que revisar agenda con la directora de Registro Público. Tenemos un conversatorio donde queremos traer a la primera dama para ver cómo integramos desde el punto de vista empresarial en el sector público, cómo podemos integrar y trabajar en conjunto. Así que nada, hay mucha expectativa por este año, muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, así que siempre van a ser bienvenidas todas sus opiniones, comentarios, consultas. Espero tenerlos a muchos de ustedes participando como panelistas del comité y como invitados también, así que mi interés es trabajar de la mano con ustedes para hacer lo mejor posible este año. Así que agradezco de verdad a todos por haber participado y bueno, nada, será un gusto continuar este año trabajando con todos ustedes.